Que Dios le bendiga, soy misionera Paula. Quisiera compartir el teléfono de vida de hoy, la lección 44, pero antes de entrar al contenido, quisiera invitarlos a suscribir y darle me gusta sin costo. La lección 44, el origen de los moabitas y los amonitas. La palabra es Génesis 19, 30 al 38. Primera parte, el miedo de Lot y el resultado. Génesis 19:30 dice: Lot perdió todos, incluyendo a su esposa, y tuvo miedo de quedarse en Zoar, porque tuvo el miedo. Dios ya le había dado la promesa de que no destruirá a Zoar. No obstante, ¿acaso él pensaba que el juicio de Dios atacará hasta Zoar? ¿O fuera incómodo que vea la calamidad de Sodoma y Gomorra de tan cerca? No sabemos sobre lo que Lot tenía temor, pero parece que tenía realmente en el temor, porque Lot disfrutaba la comodidad de la casa en la ciudad para fotos, pero ahora buscó una cueva primitiva. Esto sugiere que su miedo era tan grande por el juicio de Dios. Algunos autores de comentario judíos interpretaron que todas las 5 ciudades de esta región, incluidas Zoar, habían sido destruidas. El mérito de esta interpretación es que se puede explicar plenamente lo que las hijas de Lot consideraban que todo el mundo destruyó cuando Sodoma y Gomorra desaparecieron. Párrafo 33 al 34, o sea, las hijas de Lot consideraban que todo el mundo le dijeron a beber vino a su padre, Lot, y se acostaron con su padre que estaba en la embriaguez para dejar a sus hijos. Pero Lot no sabía qué ocurrió a sí mismo. O sea, él fue un hombre pálido. Por el resultado del incesto de ellos, nacieron los amonitas y los moabitas. Por otra parte, Abraham mantiene su vitalidad, por lo que inicia una nueva etapa de la familia con el nacimiento de su hijo. Con este vínculo, los judíos despreciaron especialmente a estas tribus entre los gentiles. La segunda parte, la crisis que se mezcla con la corrupción. Cuando Lot y sus hijas entraron en la tierra de Zoar, el castillo pequeño que está cerca de Sodoma y Gomorra, no había hombres del pueblo mismo israelitas, porque solo ellos sobrevivieron y se establecieron Zoar en la cueva. Las dos hijas ya habrían permanecido naturalmente en la cultura corrupta de las personas de Sodoma y Gomorra. Las 12 hijas, después de dar alcohol a su padre, durmieron con su padre y cada uno dio a luz un hijo. Estos hijos se llaman Moab y Benjamín, amonitas. Esto es un producto de la cultura corrupta, porque ellas no podían pensar o buscar a Abraham y a su familia. Sí será importante de casarse con la persona del pueblo mismo. Y Abraham hizo la oración de interceder entre Dios y Lot, su familia, si no se hubieran mezclado con la cultura corrupta de Sodoma y Gomorra, es decir, si hubieran pensado en la voluntad de Dios como los que han sido salvados, Abraham y su familia habrían sido salvados y ellos también habrían sobrevivido.
porque ellos conocían la vida santa de Abraham. Y además, si hubiera pensado Abraham y su familia, si hubiera pensado el matrimonio entre sus parientes como conservación de la sangre pura, debe pensar a Abraham y a su familia. Y así como Abraham envió a su siervo para conseguir la nuera esposa de Isaac, en su tierra natal. Estas dos hijas no tenían la fe como Abraham. Ellos se hicieron la relación del incesto por la manera corrupta naturalmente que prevalecía en Sodoma y Gomorra. Y el padre de Amonitas y el padre de los Moabitas salieron de ellos. Posteriormente, en la historia de Israel, se convierten en enemigos del pueblo de Israel. La historia de los orígenes de Moab y Amón, 19, 30, 38, nos presenta que Lot no es justo. Por supuesto, Lot puede afirmar que no tiene responsabilidad porque sus hijas lo embriagaron y trataron la relación del incesto con su padre. Pero este asunto tiene un punto similar con el pecado de Noé. Génesis 9. Primera, ambos asuntos ocurrieron después del juicio de Dios. Segundo, ellos están conectados con el embriaguez. Tercero, ambos muestran la vergüenza delante de sus hijos. Entonces, tercera parte, las conclusiones del capítulo 18-19. Número 1. Debido a los justos, los pecadores pudieron evitar el juicio de Dios. Número 2. Debido a la relación de la promesa que tuvo entre Abraham y Dios, Lot pudo evitar la muerte. Número 3. Los dos pueblos que sufren a Israel, Moab y Amón, son de los parientes de Abraham. Número 4. Cuando la cultura corrupta del mundo tienta a la gente de Dios como los cristianos, o cuando la gente de Dios, los cristianos, están en varias dificultades imprevistamente. Es importante que la gente de Dios, con la voluntad y las palabras de Dios, debe resistir su deseo tentado o miedo y debe guardar la fe, aunque por este camino llega a ser difícil. Por supuesto, la flexibilidad es necesaria e importante en algunas situaciones, pero si esa flexibilidad va en contra de la justicia, es decir, de la buena voluntad de Dios, este no es el camino correcto, sino evita para el camino del pecado. Por lo tanto, la flexibilidad siempre debe aplicarse en el proceso para los objetivos que siguen la buena voluntad de Dios, porque lo que pierde la buena voluntad de Dios es un atajo para dar el fruto y la corrupción, el pecado y la muerte. Esto es la razón que los cristianos viven con que la voluntad y la palabra del Señor son siempre un lucero de alba y única lámpara que muestra la dirección de la vida. Número 5. Abraham y Lot encontraron a los ángeles de Dios mientras estaban agasajados con un banquete. Y esto era un motivo de ser salvo su vida. También Lot recibió las personas de Dios y les agasajó
con un banquete y hizo descansarlos en su casa. Esto era la base de la salvación de Lot. A través de este asunto, Abraham se ha convertido como un banquete que interviene entre Dios y la historia humana. La intervención de Abraham era un papel importante para que Lot evite el juicio de Dios. Siempre es importante mirar a los débiles como los peregrinos y agasajarlos y ayudarlos con el amor del Señor. Entre las cosas que nos ha dado el Señor, es importante compartir lo que podemos hacer juntos. Aunque el que sea humilde, pobrecito, necio, es importante respetarlos y compartir lo que sea como el que está delante de Dios. Número 6. La enseñanza es que la costumbre de los judíos que agasajan a los peregrinos y que ayudan o cuidan a los aislados y a los que sufren son el servicio santo delante de Dios. Espero que esta enseñanza sea desafiada en nuestra cultura, la cual pasa sin saludar aún entre vecinos. El número 7. No volveremos a escuchar sobre la historia de Lot. Esta historia testifica la caída completa de Lot. ¿De dónde comenzó su caída? Fue desde que Lot dejó a Abraham. Él era feliz y rico cuando estaba con Abraham. Y después de que él dejó a Abraham para ir a un lugar mejor, que su vida empezó a decaer. Al final de este texto, su vida llegó a tocar fondo a más no poder. Así, la historia de Lot nos enseña la palabra de Dios de que Abraham es el origen de la bendición de Dios. Génesis 12:2. Aleluya. Hasta luego. Que Dios le bendiga.